Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Estamos en la sede de Dama, en Madrid. Tengo conmigo a Miguel Sáez Carral. Buenos días. Hola, buenos días. Carmen Salinas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y hacía muchísimo tiempo que no hablábamos con Isa Sánchez. Hola, Isa. Hola, muy buenas. ¿Qué tal por Málaga? Pues muy bien, aquí seguimos. Aquí seguimos, con buen ¿no? tiempo. Bueno, lo Sí. prometíamos en la entrevista de Segunda Muerte, que volveríamos a hablar contigo enseguida, y fíjate que poco hemos tardado en traer a Miguel Sáez Carral para hablar de Ni una más. Carmen, todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal con el éxito de la serie? Bien, muy satisfactorio, la verdad. ¿Sí? ¿Os lo esperabais? Bueno, no tanto. La verdad es que no tanto. A nivel universal, no. Claro. O sea, que te pongan en los viajes a Marte, no, eso no lo esperábamos. Pero yo sí esperaba que tuviera un impacto. Pensé que iba a ser más a nivel España. Y que quizá, bueno, fuera también podría funcionar, pero no pensé nunca que pudiera ser número 1 en Estados Unidos. Si queréis contarnos un poco una sinopsis breve de qué va la serie y así nuestros oyentes se enteran. Sí, para que no empecemos tan a capón. Claro. Bueno, pues la serie es la historia de Alma, o va de la historia de Alma, que es una adolescente de 17 años que está en el último curso del bachillerato y que justo antes de los exámenes finales de mayo se presenta en su instituto y extiende una pancarta delante de la fachada que dice: "Cuidado, ahí dentro hay un violador". A partir de ese momento la serie y la historia da un salto atrás de 4 meses y comienzas a conocer cuál es la vida de Alma y de su grupo de amigas, y tienes que de alguna manera entrar en su mundo, en su universo, y descubrir qué es lo que ha ocurrido y quién ha hecho eso. Y en este camino de descubrir qué ha pasado, quién lo ha hecho, hay escenas muy curiosas. Por ejemplo, cuando Alma entra en el baño y hay dos niñas más jóvenes, porque sabemos que llevan uniforme, esto no es spoiler, no pasa nada, y se están haciendo fotos y Alma les dice: dejad de hacer eso. Son como pequeñas escenas. Se están haciendo fotos Claro, un en poco actitud así, sexy, ¿no? Sí, Ujú. o sea, iba a decir como las hemos hecho todas, pero bueno, Sí. Isa, no sé si tú te las habrás No. hecho, pero yo Confiesa. Todas no. pero yo que entré justo en mi adolescencia con 20, pues eso fue un poco fuerte. Pues con ese tipo de escenas, que además no es la única, ya estáis lanzando como un mensaje y una perspectiva muy clara. Entiendo que no es fácil ni construirlas ni luego escribirlas y que queden bien en pantalla. Tratamos de escribir una serie que plantease situaciones y que fuera el espectador el que tuviera que juzgarlas. No juzgarlas, pero sí posicionarse ante eso. Y que de esas situaciones surgiera un debate sobre en qué lado estás, no en qué lado estás, sino cómo tú percibes esa situación, qué es lo que ves, qué hay ahí y qué es lo que te resulta raro, ¿no? Tenemos ya mucho feedback después de tantos días de emisión, en el que creemos que uno de los objetivos que pretendíamos con la serie, que era generar ese debate, se ha conseguido. Mucha gente en su casa, mucha gente viendo la serie, luego comentando con grupos de amigos o con familiares, con sus padres, se han podido posicionar ante eso y descubrir qué es lo que ven ahí, porque al verlo de una manera tan clara o especificado, de repente tu punto de vista cambia y entiendes qué es lo que hay ahí y qué es lo erróneo, o qué es lo que a ti te parece erróneo, ¿no? Hablamos entiendo cuando dices que es lo que hay, hablamos de la excesiva sexualización de los adolescentes en su identidad en las redes sociales. De esa y de otras miles de situaciones que aparecen dentro de Ni una más, ¿no? Que son pequeñas escenas que recogimos que yo he recogido, bueno, pues de escuchar a mi hija y a sus amigas y de escuchar a otras mujeres. A mí nunca, hasta empezar a escribir la novela, nunca me pareció aterrador esperar en una parada de autobús por la noche. Uh-huh. Bueno, pues es algo que para una mujer es terrible. Uh-huh. Porque me contaban personas, ¿no?, que dices, cuando estás sola en una parada de autobús y aparece un tío, aunque ese tío no tenga ninguna intención de hacerte daño, lo que piensas ya no es que no me diga nada, es que no me mire.
Y es que tú no levantas la mirada para que no te mire. Bueno, está recogido ni nada más, ¿no? Son cosas que yo como hombre pues no percibía. Espero que la serie haya ayudado a mucha gente a darse cuenta de esas cosas, ¿no? Ni una más surge de una novela que tú escribiste, y la novela surge de una experiencia personal tuya. Entiendo que con toda la distancia que la ficción aconseja poner, pero surge de una experiencia personal tuya en relación con tu hija adolescente. Sí. Y surge, si he leído bien, como una especie de exorcismo de los problemas que tú tenías en tu relación con tu hija. Sí, es bastante correcto. Yo tenía una relación con mi hija muy regular. Escribí un documento que era bastante duro, que era básicamente la queja de un padre sobre que su hija no se ajustaba al molde que yo había pensado para ella, y que eso nos generaba mucho conflicto, y la verdad es que durante años nuestra relación personal, el día a día fue terrible, fue un infierno. Y llegó un momento en que leyendo este documento me di cuenta de lo equivocado que estaba. Y entonces lo tiré a la basura y empecé a crear un documento nuevo en el que contaba precisamente la historia que ya teníamos, una historia muy personal, una historia de un padre que se da cuenta de que su hija tiene muchos valores, y esos valores son geniales, pero no son los suyos que él tiene, y que él tiene que aprender a valorar esas cosas que su hija hace. Una de las cosas que tenía mi hija era que era una persona muy comprometida socialmente. Y una de las banderas que tenía era la bandera del feminismo. Te estoy hablando más o menos del año 2019. Toda la ola del Me Too, la manifestación del 8M del 2018, que cambió, yo creo que fue un punto de inflexión y tal, ¿no? Entonces pensé que para construir una historia que me pudiera acercar a mi hija, tendría que crear un personaje que tuviera parte de esos valores, y ese personaje es Alma, y que recogiera una bandera de compromiso social. Y mi hija siempre ha sido una persona que desde muy pequeña siempre se ha posicionado al lado de los más débiles, y pensé, esta historia es la historia que voy a contar. Uh-huh. Y es la historia de un padre, en el fondo ni nada más, es la historia de un padre que comienza muy enfrentado a su hija, y que al final se da cuenta de que su hija tiene unos valores de la hostia, y que él hace mejor persona de lo que es él. ¿En qué momento tienes tú esa epifanía? ¿En qué momento dices, ahora sé quién es mi hija y no es exactamente quien yo pensaba que era? Pues mira, esto fue... Perdona si es la pregunta muy personal. No, ocurrió justo antes de la pandemia, o sea, esto ocurrió quizá a finales del 2019. Yo me di cuenta de que realmente es una epifanía. No la tuve sola, me ayudó mi mujer, ¿no? La madre de mi hija. Leyó ese documento y me dijo, estás muy equivocado. Hay una secuencia dentro de la serie en la que Eloy Azorín y Ruth Díaz hablan, y él expone su monólogo, casi expone todas las quejas que tiene sobre su hija. Uh-huh. Nuestra hija ya no nos quiere. Y cuando ya para de hablar, su mujer le dice, parece que eres tú quien no la quiere ya. Uh-huh. Esa es la epifanía. Desde el punto de vista de un guionista, en cierto modo, hay un momento en el que, viendo Ni una más, un poco con mirada de colmillo retorcido de guionista ya de 50 años, reconoces estructuras muy heterodoxas de guión, y sin embargo la tensión se mantiene, porque entiendo, y os pregunto si estáis, Isa y tú, Miguel, de acuerdo con lo que voy a decir, la tensión se mantiene porque hay un conflicto interno constante que es, ¿podrá Alma contar lo que le ha pasado o seguirá comiéndoselo para adentro? Y ese es como el gran conflicto de la adolescencia, ¿no? Sea lo que sea que te pasa, si no lo compartes es imposible que haya un entendimiento. No, yo creo que eso que tú dices de esa tensión de lo no dicho, ¿no? Y de esa dificultad que ya viene, que suele, ¿no?, tener adolescente para compartir sus inquietudes, en este caso además está como muy reforzado y se ayuda mucho para mantener esa tensión, porque está hablando de un caso de abuso, de una agresión muy específica, o de un abuso que te posibilita que eso se entienda más fácilmente, ¿no? Entonces eso es como que le pone como la puntilla definitiva a todo ese cóctel que tiene ella adentro, ¿no? Uh-huh. Claro, es que hay... No sé si eso es a lo que te referías, sí. Como de eso, la dificultad propia, ¿no?, intrínseca de la adolescencia de contar sus inquietudes, uh-huh, se suma esto en concreto, ¿no?, que es especialmente complicado de compartir y que pasa a cualquier edad. Claro, yo me refería a eso, y también al hecho de que aunque hay, digamos, una trama de thriller que cose toda la narrativa, se ha cometido un crimen, no sabemos quién es, el criminal todavía puede andar suelto y quizá vaya a repetirlo. Aunque existe eso, yo veo que los capítulos no descansan excesivamente en eso,
sino que hay muchas escenas en las que el conflicto es: no soy capaz de contarlo a mi madre, no soy capaz de contarlo a mi padre, ni siquiera a mis Claro. mejores amigas, y No, me no, ahí- autoimpongo el castigo de seguir viviendo como si esto hubiera sido culpa mía sin exteriorizarlo. Y como Claro, hay un espectador estás fondo, diciendo... Perdón. sí, que hay un fondo que está como de base en todos los capítulos y ella tiene muchas cosas que debería contar, ¿no? Que le vendría mejor contar a determinadas personas. Claro. Que debería verbalizar con su madre, con su padre, con Greta, con su amiga, con Berta, o sea. Y yo como espectador Sí, estoy está ahí diciendo, aquí estoy tenso porque estoy deseando que lo suelte ya para que la Sí. puedan ayudar y resolver este caso. La historia es un drama realmente. O sea, ni nada más es un drama. Lo que pasa es que tiene ese componente thriller que se planta en la primera secuencia, ¿no? O la primera escena de la serie, y que luego va destilando una serie de gotas, efectivamente, basándose en lo que no se cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no se cuenta? Por lo que le ha ocurrido a Alma, y es lo que mantiene en tensión, digamos, la historia. Pero creo que también hay otros elementos que son puros de drama, como como la relación de ella con Greta, lo que no cuenta, o la relación de ella con sus padres, o la trama de Aisa, ¿no? de Nata, que son otros elementos que no tienen thriller, pero que es un drama que está contado así, que se sostiene a base de esos momentos donde uno dice: temo por los personajes, temo por mis protagonistas, porque sé que hay algo ahí que es una amenaza para ellas. Pues a mí personalmente como espectador, o sea, lo he agradecido muchísimo que el guión diese tanto tiempo a estas escenas y a esta relación entre las amigas y Alma con su madre y con su padre, porque te libera un poco digamos, del thriller noventero, por así decirlo, de las sombras que cruzan al fondo, del señor encapuchado con un cuchillo a contraluz en una noche de lluvia y este tipo de cosas. Esa amenaza está ahí, pero os tomáis el tiempo de dejar que las personas vivan y transiten por el dramón que están viviendo. Y yo creo que hay capítulos muy chulos. El 3 es un capítulo que escribió Isa, que es un capítulo que habla de la amistad. Juntos. Bueno, lo escribimos juntos, vale. Pero digamos que... digo que es un capítulo de lo que habla es de una relación de amistad. Has parado el thriller, sabes que a Alma le pasó algo que no quiere contar, algo terrible, ha pasado por una mala experiencia esa noche, vuelve a su casa destrozada, encima el padre la agrede, o sea que su mundo está como que explota, y ese capítulo va sobre dos amigas y desde un punto de una amistad en la que Greta sabe que a Alma le ha ocurrido algo, pero no puede entrar ahí. Y entonces le da el espacio. Es como cuenta la historia de amistad. Y tiene una secuencia 1 que es maravillosa, que es cómo se conocen esas dos niñas en el jardín de infancia, ¿no? En infantil, ¿no? Cómo Alma entra en esa clase, como Greta la sonríe, es una secuencia sin diálogo, se sientan juntas y a partir de ahí son amigas, ¿no? De hecho, lo hablamos, ¿no? O sea, cuando nos planteábamos, estábamos trabajando en el mapa de tramas y tal, sabíamos que ese capítulo, bueno, pues podía funcionar muy bien o no, ¿no? O podía desconectar un poco, porque no tenía como esos elementos, ¿no? De thriller tan destacados, ni como que eso se quedaba un poco al margen, ¿no? Y bueno, Miguel siempre tuvo claro esta historia, ¿no? De que era lo más importante en Ni una más, ¿no? En la serie, y que era lo mismo también, que era lo más importante en la novela. Pero sí que me acuerdo cuando hablando de ese capítulo decíamos, a ver, ¿no? Vamos a ver que tiene aquí como su riesgo, ¿no? De detenernos un poco en esto. Y a mí me encanta también, la verdad, cómo ha quedado el capítulo, me gusta muchísimo. Yo creo que el 3, o sea, la parte central de la serie, los capítulos 3, 4 y 5 son capítulos mucho más de drama. Y el thriller queda muy apagado, queda muy por debajo, y aún así son capítulos que se sostienen estupendamente, que empiezas a verlos y enseguida te das cuenta de que lo has acabado y quieres ver el siguiente. Se sostienen, también es una gran labor de David Ulloa y Marta Font, que fueron los que dirigieron esos capítulos, que creo que crearon, o sea, que fueron capaces de hacer crecer los guiones que nosotros escribimos, y que los llevaron a la pantalla fenomenales. Es justo decir eso también, ¿no? Ya que habéis comentado un poco quién ha escrito qué capítulo, cómo habéis trabajado, el mapa de tramas y demás, Isa, ¿cómo te llega Ni una más a ti? Pues me llamó Miguel, no nos conocíamos hasta ese momento, ahora ya somos como uña y carne. Como las niñas en la guardería. Total, hemos hecho match, total, por lo menos yo. Pero hasta ese momento no nos conocíamos. Miguel estaba buscando a una guionista para escribir con ella la serie
y una amiga común le pasó mi contacto y entonces pues ahí fue cuando me contactó, charlamos, quedamos, hicimos como nos hubiera gustado tomar un café, pero estábamos un poco lejos, entonces nos conocimos por Zoom y a partir de ahí pues ya él os podrá contar, no sé por qué se decidió. Yo estaba además en un proyecto como que también trataba de chavalas, en este caso de menores tuteladas, un largometraje que se estrenará este año que dirige Juana Macías. Y entonces cuando me habló de la temática y de la atmósfera de la novela y tal, que yo no no la leí yo entonces, me apeteció un montón, vaya, yo pues, estaba ahí a tope con ese mundo adolescente, estaba ya como muy metida en esa atmósfera. Y nada, y así fue como nos conocimos, o sea, él como que me contactó. Sí, una amiga común. Sí que nos habíamos conocido hace muchos años en la ECAM, Ah, sí, verdad. en una charla que fui yo a dar a la ECAM y tú eras profesora Sí, de un sí, grupo de sí. guión, ¿no? Sí, Y nos conocimos cierto. aquí a la tarde. Y luego cuando no, sobre todo en las adaptaciones y las adaptaciones de mis libros, no me gusta trabajar solo porque me parece un error, porque al final tú tienes una visión y yo lo que necesito es alguien que me rompa esa visión. Así que hablamos con una compañera común, una guionista también estupenda, y me recomendó a Isa, nos conocimos. Yo pensé que Isa era la persona con la que podía entenderme y que me podía dar una visión diferente de Ni Una Más, y la verdad es que trabajamos muy bien, hicimos toda toda la construcción del arco, estuvimos como 2 meses y medio trabajando en una sala, haciendo pizarra, poniendo post-it, quitándolos, quemándolos, y llorando. Y Old tal. school, ¿eh? Total. Y, Sí, sí. sí, totalmente, sí, sí. Y bueno, creo que el proceso estuvo muy bien, creo que nos salió muy bien. El documento que construimos a los 2 meses y medio lo entregamos a Netflix y Netflix, después de leerlo, no cambió ni una coma. Wow, qué maravilla. Sí. O sea, lo entregamos el día, no sé, un día de enero, unos 8 días después o 10 días después me llamaron, era el día de mi cumpleaños, y me dijeron, ponte a escribir el guión 1 porque no queremos tocar nada. Todos los guionistas del mundo merecen entregar una Biblia y que pase eso por lo menos una vez en la vida. Cumpleaños. Dos Le no. tengo un regalo de Mi cumpleaños, como en mi cumpleaños. Wow, maravilloso, maravilloso. Sí. Pero, y claro, todo este proceso de la pizarra, los post-it y todo esto, ya lo hacíais bajo contrato con Netflix. Bueno, sí. Esta historia es curiosa. O sea, Ni Una Más estaba la novela, José Manuel Lorenzo, que es el productor de esta historia, y el CEO de Leo. Yo trabajaba para de Leo, él leyó la novela. Yo no había pensado en que podía ser una adaptación. Él me dijo, esto es una serie para Netflix, así. Y le dije, ja, 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 qué risa. Yo nunca había trabajado para Netflix. Yeah. Pero el tío, o sea, bueno, la llevó a Netflix, al final consiguió que ellos se interesaran y tuvimos una entrevista con Diego Ábalos y con Verónica Fernández. Y en esa entrevista ellos dieron el green light, o sea, nos dieron, no pasamos por proyecto, fuimos directamente a producción. Entonces, cuando fuimos directamente a producción, creo que esa fue la semana en la que yo contacté con Isa, y creo que la semana siguiente estábamos ya trabajando porque teníamos cierta prisa para hacer Ni Una Más. O sea, fuisteis directamente a producción con la novela, sin un dossier ni nada de esto. Sí. O sea, es un golazo Es que es por una toda la escuadra. maravilla. Sí, claro. yo o sea, sí que construí un dossier muy pequeñito, donde más o menos contaba, un dossier que tenía como 10 o 12 páginas nada más, donde contaba por qué creía que Ni Una Más era una buena serie y por qué creía que era una serie que Netflix debía producir. Eso fue lo que conté en el dossier. Porque la novela ya estaba escrita, que quieres saber el argumento, pues léete la novela. Pero sí que construí eso, y construí por qué yo quería escribir esa historia. Eso fue mi dossier. Pero no hiciste pitch, ¿no? No hice pitch, me preguntaron Estamos oyendo todos un eco, ¿no? Sí. Esto nos pasó el otro día, Isa. Ay, perdona, perdón. ¿Te has puesto a lo mejor en altavoz o algo así? ¿O? Vuelvo a mi sitio. No he venido a echarme agua y me he movido. No se puede beber en exigencias. No se Una de las puede. exigencias del guión es no beber Ya agua. está, vuelvo a mi lugar. Sí. Gracias. Perdón. No sé qué estaba diciendo. En el dossier explicaste por qué. Sí, por qué la serie tenía que hacer, por qué yo quería escribir serie, por qué yo había escrito esa novela. Y entonces en ese, que no fue un pitch, porque la novela estaba escrita, que yo no tenía por qué contar nada, sí que me preguntaron, Verónica me preguntó
por qué tenía que hacer, o sea, por qué yo había escrito esa historia. Y entonces le dije eso. Le dije que era una historia que yo había escrito para entender a mi hija. Y ella pensó que si era alguna historia que un padre había escrito para entender a su hija, iba a haber muchos padres y muchas hijas a los que les iba a interesar esta historia. Entiendo que la novela Ni una más no había sido un grandísimo éxito editorial. No. José Manuel Lorenzo se fijó en la novela porque tú ya trabajabas con José Manuel. Sí. La novela nunca fue... Esto no es un bestseller. Es una novela que se vendió bien, pero que nunca llegó a ser nunca estaba en las listas de venta. Pero sí que él tuvo la inquietud yo le dije, voy a sacar una novela, y dijo, pues yo me la voy a comprar. Y se la llevó un fin de semana a su casa y se la leyó en un fin de semana. Y entonces cuando volvió el lunes fue cuando me dijo eso. Vamos a hacer una serie, esto es una serie para Netflix. Y dije, pues vale. ¿Cómo molan a veces los productores, ¿no? Cuando tienen estos ataques de fe y lo ven clarísimo y se suben ¿no? Se lanzan de cabeza, qué maravilla. Aparte, José Manuel Lorenzo debe de ser una persona, yo no he trabajado nunca con él, pero debe de ser una persona, no sé, con un drive tremendo, porque ha estrenado 3 series en el último mes. Sí. En 3 plataformas distintas, y una de ellas es lo más visto del mundo. O sea, que es un poco el año, ¿no? El año Lorenzo. Sí, sí. La verdad es que han sido circunstancias. Yo creo que ni una más pasó por la huelga de guionistas de Hollywood. Tenía que haberse estrenado un poco antes, pero perdimos la ventana porque no se llegó a poder traducir. Y ni una más está traducida a 10 idiomas, me parece. O sea, está doblada en 10 idiomas y con subtítulos en 30 y tantos. Y eso, ahí palmamos la ventana. Entonces se pasó pues a otro momento que Netflix pensó que iba a ser mejor para estrenarla. Pero yo también trabajé en el guión de Las largas sombras, que está en Disney, y Segunda muerte también ha llegado justo en el momento, con lo cual efectivamente en un mes, por un mes y 10 días, han estrenado 3 series, ¿no? Claro, sí, pero eso también, aunque parezca de repente, se concentran en un mes esos 3 nombres. Esto, si miras para atrás, quiere decir que José Manuel Lorenzo ha estado muy ocupado en los últimos 4 años, no ha parado de currar un día, ¿no? Para sacar adelante tantísimas series. Sí, tiene un buen drive. Sí, sí. Y ahora, decías, Ni una más novela, no fue un gran éxito editorial. ¿Ahora notas como que viene una segunda oleada por el éxito de la serie? ¿Va a haber como más ediciones? Siempre ayuda un poco desde el punto de vista de que te da un poco más de visibilidad. Yo creo que efectivamente ha salido una edición de bolsillo, ha salido otra edición, ya se ha publicado en Italia en italiano, hay editoriales francesas, alemanas y holandesas, me parece, que están interesadas en la publicación de la novela en sus respectivos idiomas. Siempre te da un pelín de mayor visibilidad. Yo creo que Ni una más tampoco es una novela que vaya a ser nunca un top de ventas, ¿no? Esto no es El tiempo entre costuras. ¿Pero te ha dado tiempo, por ejemplo, a firmar muchos ejemplares en la Feria del Libro gracias al estreno en Netflix, o ha llegado un poco tarde? No he ido a la Feria del Libro. Vale. Mira, ¿sabes qué pasa? Que es que que hace mucho calor y... No, que la exposición pública no es algo que me guste mucho. Ah, vale. Pues muchas gracias por venir hoy a Exigencias del Guión a pesar de ello. Personalmente no es algo que me guste mucho. Yo eso que dicen todos los escritores del contacto con los lectores y todo esto es algo que no disfruto de ello. Esto de Chuck Palahniuk repartiendo dinosaurios de goma en sus presentaciones no es para ti, ¿no? No es para mí. No es para mí. Esto de estar en una caseta me siento un poco como ese gag de la vida de los Monty Python, ¿no? De los peces viéndose en una pecera como la gente pasa por delante, ¿no? Sí. Vamos a retomar un poquito con la serie, porque creo que también es muy importante hablar del tridente que tenemos, porque tenemos a Alma, tenemos a Nata y tenemos a Greta. Y con cada una de ellas visibilizáis varios temas en concreto como para dar una perspectiva, siento que global, de la adolescencia. Y me parece que es una perspectiva que no se nos había dado de los adolescentes tan necesaria, porque esto no es Élite, esto no es una utopía sexual. ¿Cómo notáis esta tendencia como de la industria audiovisual de mostrarnos siempre en el exceso, en el odio profundo o simplemente en sentimientos y emociones totalmente extremas? Mira, yo creo que en eso que tú dices es una consecuencia clara de quién escribe, quién dirige, quién produce el cine y la tele normalmente. O sea, que al final lo que tú dices son más padres que adolescentes ya, ¿no? Entonces,
suele como estar todo ahí como teñido de ese discurso súper crítico y súper lejano. A mí me llama mucho la atención como lo lejano, o sea, como la visión que hay como tan ajena de los jóvenes, como si nosotros nunca hubiéramos sido jóvenes, ¿no? Ujú. Entonces, es verdad que es como muy maniquea, como mucho más básica, ¿no? Normalmente ese discurso. Pero yo que no soy madre, supongo que eso o sea, tengo ya 40 y muchos, pero no tengo hijos. Y yo creo que de alguna manera se me ha mantenido un poco más cerca. He sido profe, no lo sé, pero nunca he terminado de distanciarme del todo, o por lo menos, y además lo intento, ¿eh? Porque creo que ni son tan diferentes, y bueno, aparte que me parecen súper interesantes, ¿no? Los adolescentes. Y sí, cuando hablo con compañeros que son pues más o menos de mi edad, pero tienen hijos, o tienen otro carácter, no lo sé, no lo sé. Tienen ahí como una visión como un poco destructiva y muy desalentadora, ¿no? De la generación joven. Y creo que eso es lo que se acaba filtrando muchas veces en las historias, porque al final las cuentan ellos, ¿no? ¿Y había en vuestro diseño de personajes, había una prudencia consciente de no hagamos élite o no subamos demasiado el volumen en las escenas de la fiesta, por ejemplo, con el mundo de meterse M unas a otras en la boca y este tipo de cosas? Yo es que nunca entiendo eso como algo alarmante. O sea, es que nunca me siento tentada por eso, porque mi propia visión está muy lejos de eso. Entonces, creo que, o sea, me siento como que podría escribir una escena de desbarre adolescente total sin terminar de alejarme demasiado de ellos, ¿sabes? Sin verlo desde el juicio. Y yo creo que, bueno, que con Miguel tampoco hablamos de eso, ¿no, Miguel? O sea, como que nunca fue como un riesgo, creo, ¿no? No, yo creo, porque ya en el propio gen de la historia era una historia que tratábamos de tratar la vida de Alma Claro, con acercar. mucha realidad, con mucha veracidad y con mucha honestidad. Y entonces, yo también de mi propia experiencia, a mí me ha ayudado mucho para ser guionista escuchar y cerrar la boca. Y entonces yo he escuchado mucho, he escuchado lo que decía mi hija o lo que gritaba mi hija y sus comportamientos, el de sus amigas, ¿no? Y de eso me sirvió para crear un relato que era un relato veraz y que yo pretendía que fuera honesto, que no fuera una romantización de la adolescencia y que no fuera tampoco una exageración de los comportamientos adolescentes, porque en el fondo pienso que, que Élite o otras series no están pegadas a la realidad. En general, el 90% de la gente no matan a un colega tuyo en el instituto todos los años, ¿no? Cada curso. Por lo que sea, eso no pasa. Por lo que sea, eso no pasa. Que te gustaría, porque eso no pasa, vamos. Sí, sí. Y bueno, y Elite es una broma comparado con Euphoria, ¿no? También sí. Sí, bueno, entonces yo entiendo también que las sociedades, o sea, que las series también son el reflejo de una sociedad. Para mí el mundo de Alma es ese mundo de un pueblo pequeñito, de las afueras de Madrid, donde hay urbanizaciones de clase media alta, pero que, bueno, pues que yo entiendo que la droga no corre por las calles, ¿no? Como Euphoria, Claro. ni ocurren esas cosas, ¿no? Es Torrelodones, ¿no? Por lo menos la biblioteca Sí. de Torrelodones sí la reconozco. Sí. Y no sé si los chalés también andan por ahí. Sí, digamos, la historia ocurre en esa zona del noroeste de Madrid que está entre Hoyo de Manzanares, Torrelodones, La Berzosa y tal, ¿no? Luego la serie la rodamos en algunas localizaciones están ahí, La Berzosa, Torrelodones salen bastante, y otras las rodamos por la Sierra Noroeste de Madrid, también en el Escorial. Seguimos hablando de Nata y de Greta, y aprovechando ya que hemos mencionado que no tratáis a los adolescentes como si fueran adolescentes y ya, con Nata hay una escena de reconciliación, que bueno, la gente ya sabrá por qué se tiene que reconciliar con quién, si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero me hace gracia que te estamos cuidando y, por ejemplo, en la fiesta con Alma, si tenemos el momento de yo soy menor y me estás vendiendo alcohol, ponme otra copa porque llevas toda la noche poniéndome copa, pero en ese restaurante, en esa reconciliación, sí beben vino. Y no sé si es algo totalmente intencionado. Nata, una de las características del personaje es que juegas a las casitas. Esa es una cosa que la definimos cuando hicimos el arco, ¿no? Es un personaje que tiene una proyección
hacia un mundo adulto. Ella lo que pretende es tener una pareja, que sea un chico guapo, que sea exitoso, ella también ser exitosa y construir una vida. Y Nata juega desde el capítulo 1 o del principio de la historia a esa historia, ¿no? Al final se le derrumba, pero juega a eso, ¿no? Y esas escenas de románticas son siempre un ideal. Cuando ella habla de cómo va a ser el día de San Valentín con su novio, te lo cuenta de una manera muy idealizada de cómo es ese momento, que es una idealización proveniente de las películas, o de la literatura o de donde sea, ¿no? Y por tanto, en esa escena en la que van a ese restaurante en el que ella le ha dicho, oye, va a ser un sitio caro y tal, pues efectivamente ahí vino las copas porque está jugando a las casitas, ¿no? Está jugando a ser su madre realmente. Uh-huh. Es un poco Susanita de Mafalda, ¿no? Es un poco Susanita de Mafalda, sí. Referencia Referencia de señores mayores. Y luego, por otro lado, tenemos a Greta, que es un personaje bastante... todo lo bien que puede estar para un adolescente. O sea, te quiero decir, es una chica que se preocupa por su familia, que su familia está metida en temas que no debería, pero que aún así lo apoya. Luego se tiene por ahí una historia de amor, atracción... ¿Cuánto tiempo tardáis realmente en construir a este tridente? O sea, a partir de la novela estaban las tres como muy dibujadas y fue solo como ir agrandándolas un poco para que tuviesen todas un recorrido a lo largo de la serie, o decidisteis pues tomar como características principales y decir, bueno, ahora vamos a darles más peso porque esta historia ya no es solo la de Alma, sino la de las tres juntas y tenemos que ver un poco cómo ubicarlas en todos estos capítulos? Corrígeme si me equivoco, Isa. Yo creo que la historia de Alma y Greta ya estaba muy dibujada en la novela. Quizá Sí. la que cogió más peso dentro de la historia fue Nata, porque Nata sí que estaba más no es que estuviera más dibujada, pero sí que tenía menos peso en la novela. Y creo que al personaje al que le hicimos crecer más y al que le dimos más presencia y le dimos más trama fue a Nata, ¿no? Sí, 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 yo creo las tres estaban ya muy bien, o sea, estaban muy claras, son las mismas, o sea, yo creo que son los mismos personajes que hay en la novela porque ya estaban claros, pero sí puede ser que con Nata que le diéramos como un poco más de desarrollo, como para contrapesar un poco, ¿no? Esa pareja ahí con Greta Nata y darle un poquito más también de presencia a otra manera, a otra tipología, ¿no? De chavala. Uh-huh. También en la novela el final de Nata es bastante más amargo que el que tiene en la serie. Sí. Sí. Tienes que leerla. Ya. No, pues sí. En cualquier caso, está muy bien, perdona, que estoy recordando una escena del primer capítulo, está súper bien dibujado cómo funciona este triángulo de amigas en ese rato que pasan en la habitación de Alma, jugando, haciéndose fotos, dándose azotes y haciendo todo tipo de juegos completamente libres y prácticamente sin diálogos y solo con la música y con... Bueno, creo que con una dirección de actores estupenda y con tres actrices súper compenetradas, entiendes al toque pues eso, toda la química que hay entre esas tres amigas, todo lo profundo que es el vínculo entre esas tres amigas. Uh-huh. Están muy bien diferenciadas las amistades que tiene, una con Greta y otra con Nata. Y con Nata me pasó que, la habéis tenido que desarrollar bastante profundidad, porque yo al principio lo que sentía por Nata era absoluto rechazo, pero total. O sea, no es que la odiase, pero un poco. O sea, me parecía una tía que no tenía nada que ver con el espíritu de Alma y de Greta, que además estaba todo el rato jugando a ahora somos súper amigas, pero en la vida quiero llegar a algo y entonces tengo que ser como la bruja de la película. Si me tengo que posicionar, me voy a posicionar al lugar del hombre, o sea, bueno, de su novio, de lo que me dicen que es lo que tengo que hacer. Y es un personaje con el que tú realmente estás viendo a esa amiga de la infancia que nunca fue tu amiga, pero que de repente pasó X y estuvo ahí. Y entonces creo que es bonito ese arco que tiene Nata, en el que siento que os habéis documentado muchísimo o me parece complicado llegar a ella, sobre todo para generar empatía, porque es un personaje que de principios las otras dos se la comen un poco. Bueno, también fuimos jóvenes. Ya, Eso, claro. Iba a decir lo mismo, iba a decir, yo también he sido amiga y joven. Es que a veces se me olvida. He tenido amigas. Esto no va de documentación, va de vivir. Bueno, no sé, yo creo que como mi experiencia como ser humano, que también he tenido amigos y que
muchas veces el triángulo es imperfecto siempre, porque hay dos personas que son más amigas y una tercera que normalmente tiende a sentirse desplazada, y ese desplazamiento genera una serie de sentimientos a veces negativos, ¿no? Y creo que a Nata le pasa eso con respecto a Greta y Alma. Le pasa que es la tercera de un triángulo que siente imperfecto porque no tiene la misma intimidad que tienen Alma y Greta, ¿no? Claro, y eso ayuda además, digo, a después a empatizar con ella, ¿no? Porque claro. Aunque ese desplazamiento esté justificado, pues en determinados momentos, sabiendo colocarlo, ¿no?, ahí en el arco, dices, joder, tío, qué putada también, ¿no? Sentirte desplazada de ellas dos, que son como tan mega guay. Claro, no se trata muchas veces de justificar al personaje, pero sí de entenderlo. Y entonces el arco de Nata también es un arco muy chulo, porque llega un momento en el que todas sus creencias se derrumban, ¿no? Y quien está ahí para recogerlas son estas dos personas, que son Alma y Greta, que son las que la cogen. Y aún así se vuelve a producir una nueva ruptura, ¿no? Porque las amistades no son perfectas. Y eso es lo que mola también de Ni Una Más. Es que no hay nada perfecto, porque ni siquiera Alma, que es la protagonista, se comporta siempre correctamente. Eso me encanta de la serie, lo he agradecido muchísimo como espectador, que tratáis al espectador como alguien adulto y capaz de moverse en los matices. O sea, los personajes no son blancos y es cierto que, o sea, se lo ponéis difícil al espectador para que entre. Alma se escapa de casa para ir a una fiesta a espaldas de sus padres y pierde el autobús. Es una cosa que como espectador dices, venga, hombre, por favor, o sea, tan mal preparado lo tienes ya. Ya es bastante descerebrado que te escapes de casa para ir a una fiesta que te supera en edad, pero encima pierdes el autobús, es que es la leche. Te subes al coche de una gente poco recomendable. Y aquí paro para no hacer spoilers, ¿no? Pero a la vez, claro, si tú das un paso atrás dices, bueno, como dices tú, yo también he sido joven. Claro. Yo también he hecho, o sea, hay algo, una pulsión adolescente de jugarte la vida, cuanto más vida tienes por delante, que es absolutamente inherente a esa edad, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo habéis reflejado y cómo efectivamente no estáis pretendiendo justificar a los personajes todo el rato. La gente es imperfecta y tiene contradicciones y ya está. Y de hecho eso es lo que da lugar a que las vidas sean interesantes, ¿no? Y comete errores y al margen de los títulos que tiene cada guión, Nicole le ponía un título un título suyo a los guiones. Y el 2 se llama Cagada tras cagada. Efectivamente, sí, cagada tras cagada, sí. Me gustaría saber hasta qué punto has intervenido en el casting o has ejercido de showrunner. Antes me has dicho que la exposición pública no te hace sentir muy cómodo, con lo cual imagino que a lo mejor... Sí, en Ni Una Más y también en otras series sí que he ejercido como showrunner o como productor ejecutivo. Me impliqué bastante en la elección de directores y también de actores. Por supuesto estuve en los castings y fue un trabajo muy, muy chulo, también muy duro para mí, porque yo venía de escribir una novela, escribir unos guiones, tenía muy claro cómo eran mis personajes, ¿no? O sea, cómo eran. Yeah. Y muchas veces te cuesta al principio ver que una actriz puede interpretar ese personaje o no. No porque sean malas actrices, no porque tú te has hecho un estereotipo, una imagen mental y no, entonces a veces te cuesta salir de ahí, ¿no? Pero estuvo bien, estuvo guay, la verdad. Y después de este idilio con Netflix y este amor a primera vista con la novela y después con la Biblia, ¿la entrega de guiones también fue igual de fluida o hubo más intervención en ese sentido? Realmente fue bastante fluida. Siempre tienes un pelín más de problemas, no de problemas, sino de conflicto con el capítulo 1, ¿no? Porque tanto Netflix como nosotros, que somos guionistas, sabemos que ahí te la juegas todas. Si la gente no entra en el 1, no te va a ver el 3. Tú no puedes decir, es que en el 4 es maravilloso. Y dices, sí, pero que a ver quién llega al 4, ¿no? Yeah. No, pues entonces ahí sí que tuvimos un poquito más de conflicto o un poco más de conflicto. Pero yo creo que fue bastante fluido. Creo que Netflix fue bastante respetuoso conmigo, con nosotros y con lo que estábamos escribiendo. Fue bastante cómplice de la visión que estábamos dando. No hubo nunca un matiz de, oye, no, es que esto por aquí necesitamos algo que sea, no sé, más comercial o más... No, al contrario. Creo que entraron muy bien. Creo que además las personas que llevaron la serie se implicaron mucho emocionalmente en la historia de Alma y de sus amigas. Yo recibí muy buenos comentarios, sobre todo emocionales, quiero decir, me he puesto a leer un guión y he llorado. Entonces eso es muy fascinante, ¿no? Que tu productora ejecutiva dé
la plataforma te llame para decirte eso, ¿no? Ya. Que dices, entonces, vale, pues entonces estoy llegando. O sea, lo he conseguido. Es que se notaba que les gustaba la serie, ¿verdad? O sea, en las reuniones, en los comentarios, o sea, que que les gustaba y que estaban contentos con cómo estaba quedando. Sí. Hacían callar al algoritmo, ¿no? Decían, El algoritmo no... no te metas aquí, yo ya he llorado, no quiero Al saber nada. algoritmo no le conocimos. Pero sí es verdad, ¿no? Que yo creo que eso es algo muy, muy satisfactorio, ¿no? De repente tener enfrente a alguien que comprende cuál es la visión que tú quieres darle y que respeta esa visión. Ujú. Yo la primera vez que hacía algo con Netflix, bueno, Miguel, tú también, Yo ¿no? también, sí, sí. Y yo pensaba, digo, bueno, lo mismo, porque son muy majos, ¿no? Y no lo sé, porque decían, nos encanta la serie y tal. Y decía, bueno, no sé cuánto de benévolos son normalmente, ¿no? O lo mismo que son muy amables, pero no, se ve que les gustaba de verdad, porque es verdad que después las notas y todo fueron muy pocas, ¿no? Sí, y cuando entregamos los capítulos, los sucesivos cortes de los capítulos, también fue una respuesta muy buena. Es que el capítulo 2 es que aprobaron el corte 1. O sea, entregamos solo un corte. Y ese fue el que aprobaron. Madre mía. O sea, que fue una respuesta muy, 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 muy buena, ¿no? Pero también porque creo que les gustaba mucho la serie y que verdad que compartían esa visión de qué es lo que estábamos contando, ¿no? Bueno, y que a veces en esta vida se acierta, ¿no? A la primera. Sí, sí. Esto es la primera, porque también era mi primera experiencia con Netflix. O sea, yo esa gente no la conocía de nada. Pero sí antes habías adaptado una novela tuya, Apaches, a serie, como creador Sí. de la serie. Sí. Entonces, me gustaría preguntarte, tú, claro, tienes una larga carrera como guionista. Antes de poner a grabar me decías que eres más guionista que novelista, pero claro, cuando ya 2 novelas se adaptan a serie con buenos resultados, de alguna manera me siento obligado a preguntar, ¿va a haber más novelas o de alguna manera tus próximas novelas van a estar ya pensadas un poco más estratégicamente para ser adaptables? No. Quiero decir, nunca... Ay, tío. No, quiero decir, nunca he escrito así. Es verdad que que el feedback que tienes cuando escribes una novela y cuando la publicas, mucha gente dice, es que escribes como un guionista, porque escribes muy sobre imágenes. Y lo que vemos ahí estamos viendo imágenes continuamente. A mí me gusta mucho la descripción, entonces efectivamente quizá mi literatura o la manera en la que escribo tiene el contagio de ser guionista. Y entonces cuando la gente lee las novelas dice, esto es muy adaptable. ¿Por qué? Porque lo están viendo como si fuera una serie, como si fuera una película, ¿no? Creo que ahí está la historia. Realmente no lo hago conscientemente. También, oye, yo tengo 5 novelas publicadas, solo se han llevado a la pantalla 2, ¿no? Bueno, No sé si te he respondido. no me parece mal ratio, ¿eh? No es más porcentaje. No me parece mal ratio. ¿Creéis que esta historia va a envejecer? Bueno, claro, igual es muy pronto para preguntarlo, pero ¿creéis que esta historia, por ser precisamente universal y estar tratada también un poco de manera atemporal, por así decirlo, va a envejecer de forma buena o... Isabel. Pues no lo sé. Bueno, estéticamente no sabemos cómo irán cambiando las cosas, ¿no? Y después cómo se percibirá, y después la parte del contenido, ¿no? Y de este debate que suscita, pues supongo, bueno, que no hay que ser tampoco demasiado optimista para pensar que vamos a mejor, creo yo. O sea, que hay determinadas cosas que se van viendo más claro que hace 2 años y que hace 4, y que dentro de 2 años veremos más claro algunas de esas cosas. Entonces, estos debates que son como más explícitos, más expresos en la serie, pues quizás en 5 o 6 años se verá como curioso cómo un chaval podía tener dudas respecto a un comportamiento determinado, ¿no? Pero como se verbaliza y se habla sobre ello, o sea, no creo que sea como estas series cuando ves ahora de los 80 y dices, joder, qué fuerte esto que se da como por sentado, ¿no? Esta naturalización de cosas tóxicas, por ejemplo. Y aquí, como en realidad va de eso, pues quizá puede quedar como un documento interesante, ¿no? De esas conversaciones y sobre cómo la gente dudaba en un determinado momento. Pero bueno, no lo sé, tendremos que esperar. Yo creo que una parte de por qué ha funcionado y nada más es porque es una historia muy local que sucede en un pueblecito o una sección de las afueras de una ciudad. Pero en el fondo el mensaje es muy universal, porque de lo que habla es algo que está ocurriendo ahora mismo en muchos países del mundo, todos ¿no? lados. Y entonces eso es lo que la confiere esa historia por el que la gente empatiza en Costa Rica o en Omán o en la India o en Estados Unidos. Todo el mundo con la misma historia, perteneciendo a culturas muy diferentes, ¿no?
Creo que es ese mensaje universal. Yo sí que creo que ese mensaje sí que va a permanecer, porque en el fondo ni nada más habla de derechos civiles. Y creo que la lucha de los derechos civiles, desgraciadamente, no va a acabar este año ni el año que viene. Es una lucha de fondo, es una carrera de fondo. Yo siempre se lo digo a mi hija, habéis llegado, pero manteneros aquí no va a ser fácil. Y todavía hay muchísimos obstáculos para superar. Así que creo que desde ese punto de vista me gustaría que dentro de unos años, o 10 años, o 20 años, se viera la serie y la gente pensara, es un documento curioso. Aquí empezó, así empezó. ¿Tu hija ha visto la serie? Sí, lo he visto conmigo. ¿Y qué tal? Pues mira, la verdad es que nos reímos mucho porque no es una historia basada, no está basada en una historia real, quiero decir, pero hay 1.000.000 de historias reales dentro de Ni Una Más. Cosas que hemos pasado, quiero decir, la secuencia de los macarrones es real. Son ese tipo de cosas de drama que dices tú, que lo que no dan trama, dan retrato de personaje. Claro. Y entonces, pues cuando la vimos, que nos hicimos una media maratón, pues nos reímos mucho, también lloramos mucho. Bueno, lloramos un poco. Y nos reímos mucho y la verdad es que hubo mucha conexión porque ocurría algo en pantalla, inmediatamente nos buscábamos con la mirada de esto es... bueno, ese tipo de conexión. Isa, tú que has participado en más thrillers, además recientemente Segunda Muerte, ¿qué te llevas de Ni Una Más que no te ha enseñado ningún otro thriller que hayas hecho hasta el momento? Pues yo creo que, mira, pues probablemente la utilización narrativa de algunos elementos muy, muy concretos, muy específicos y como muy desnudos del thriller para darle relieve al drama, ¿sabes? Porque, claro, yo había hecho dramas por un lado o películas eso con adolescentes, o sea, como que temáticamente sí pues, había hecho cosas similares, pero nunca esa combinación de utilizar las herramientas, pero de una manera muy desnuda y muy escueta. Y ayuda, en realidad está guay, porque te ayuda en determinados momentos como para impulsar la historia, ¿no? Y poder darle desarrollo. Y eso, pues sí, eso me lo llevo, eso ha sido nuevo para mí. Y creo que igual que la combinación ha quedado guay. Y después del éxito mundial de Ni Una Más, ¿se vislumbra o se puede hablar de una segunda temporada? Ay, yo quiero preguntar lo mismo, Miguel. ¿Que te estás planificando ya 2025 y quieres saber? No lo sé. Las neuronas de Miguel calculando a ver qué puede contar, No, que no. si me preguntas a mí, yo te diría que no. ¿Por qué? Porque creo que Ni Una Más es un producto o un proyecto extraordinario desde el punto de vista de excepción, o sea, de especial. Creo que la historia de Alma y de sus amigas ya está contada. Y creo que seguir esa historia sería un poco traicionar a la propia Alma. A mí me interesa mucho saber qué pasó 4 años después con Alma, con Greta y con Nata. Pero creo que eso no se podría llamar Ni Una Más. Porque no puedes volver a pasar por el mismo camino por el que ya has pasado. O sea, no podrías volver a hablar de otra vez abusos sexuales o de este tipo de temática que trata Ni Una Más. Con lo cual lo veo un poco inútil. Creo que ya el planteamiento de hacer una segunda temporada sería un poco traicionar tu primera temporada. Porque la historia ya está contada. Claro. Pasa que ellas son tan guay, ¿no? Son tan que funcionan tan bien. Gusta tanto verlas juntas, tío, Alma y Greta. O sea, a mí me ha encantado. Yo cuando he visto la serie he dicho, bueno, es que ellas dos son un tándem, son un imán, ¿no? O sea, te quedan muchísimas ganas de saber más de ellas. Es verdad que la historia está terminada. O sea, Está terminada. está Tendría que cerrada. llamarse de otra manera. Bueno, pero le ponemos otro nombre. No me pasa opongo nada. que la historia de Hombre. Alma y Greta siga, pero no podría llamarse Ni Una Más. No, se tendría que llamar Claro. Una Más, ¿no? Una O sea, más. Otra Una más. Otra más. Otra más. Carmen Salinas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Miguel Sáez Carral, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Joder, muchas gracias a vosotros. Isa Gracias Sánchez, a vosotros. Isa Sánchez, te llamamos, no sé, la semana que viene. Yo ya le he cogido el gusto, ya. Venga. Te invitamos a entrevistas, aunque no hayas escrito nada en la serie. No, yo prometo, ya no me echo agua ni nada, yo me quedo yo aquí quietecita y yo participo encantada. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. El próximo viernes, como cada viernes, un nuevo episodio. ¿Tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna consulta que hacernos? Puedes escribirnos al email exigenciasdelguion@blogguionistas.com
o al WhatsApp 613 006650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Bloguionistas.